Muy bien, buenos días con todos y todas. Bienvenidos a esta presentación oficial del curso Transición de la Sostenibilidad a la Conducta Empresarial Responsable. En primer lugar, quería comentarles a todos los que nos acompañan que Avanza Sostenible, ¿no? Se ha unido con el Instituto Peruano de Derechos Humanos, Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos, para poder crear este curso para facilitar la implementación de los derechos humanos en las estrategias de sostenibilidad de las empresas. Si bien los principios rectores de derechos humanos y empresa ya existen desde el 2011 y hay guías como de la OCDE sobre due diligence desde el 2018, es en realidad muy recientemente donde han empezado a incluirse los derechos humanos de manera mucho más específica dentro de los estándares de sostenibilidad. Tenemos estándares como el Global Reporting Initiative, que se acaba de actualizar en octubre del año pasado, donde se han integrado herramientas de derechos humanos y donde se exige de manera explícita que se reporte o se divulgue información sobre políticas y compromisos de derechos humanos. Igualmente, otros estándares de divulgación de información de sostenibilidad, como SASB e incluso el nuevo borrador de la Regulación Europea de Reporte No Financiero, empieza a hacer énfasis en que las empresas deben identificar impactos en materia de derechos humanos e incluso hablan de variables como de probabilidad y severidad. Todo esto hace que las empresas puedan cuestionarse y ahora cómo implemento esto dentro de la empresa o si está junto con la estrategia de sostenibilidad o es parte o es algo separado. Y lo que buscamos con este curso, Avanza Sostenible IPEDU, es ayudar a las empresas justamente a facilitarles el camino de integración de los derechos humanos dentro de la estrategia de sostenibilidad, porque forma parte fundamental de la estrategia ESG o de sostenibilidad de las empresas, y buscamos hacer esta transición a la integración de los derechos humanos dentro de la sostenibilidad de las empresas de manera pragmática, con casos de éxito, y hacer que las empresas en el Perú y en América Latina puedan tener esa transición justamente de los derechos humanos a la estrategia de sostenibilidad o dentro de la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Muchísimas gracias. Ahora quisiera dar pase a Cecilia Flores, presidenta del IPEDU, quien también les va a dar algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Ceci, y sin duda estamos en un tiempo muy interesante y rico, donde precisamente creemos que la propuesta de valor del curso viene en consonancia con lo esperado, porque acabo de bajar del avión, ¿no?, de un par de días intensos en Cusco, viendo la instalación de lo que podrían ser las mesas regionales multiactor, ¿no? Comenzaron, y acá el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha comenzado en Ica, fue la semana pasada, ahora es Cusco, luego viene Pucallpa, y me parece que también viene Cajamarca, y así un par más. Lo cual significa que hay un profundo interés respecto a la implementación. A quienes creyeron de que el Plan Nacional de Acción comenzaba con un DS, iba a quedar como muchas otras políticas de Estado, que se aprueban, pero que se implementan gradualmente, la expectativa de la sociedad y de la sociedad civil y por supuesto del empresariado que está acompañando todo el proceso, ¿no?, en todas las instancias, pues, muestra con evidencia que este es un proceso que no tiene marcha atrás. Lo que, como bien decía Ceci, nuestro curso lo que pretende es dar una propuesta diferenciadora que parta de la reflexión,
que parta de la experiencia, de las herramientas, ¿no? Desde una perspectiva más práctica que teórica. Y el contexto para poderlo presentar, que lo cual estamos haciendo de manera virtual, como también a través del canal de YouTube y Facebook de nuestras organizaciones, tiene precisamente la gran oportunidad de contar con las personas, yo diría hoy, de mayor referencia que existen en la materia. Vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida de la señora Soledad García Muñoz, amiga de la casa, ella es la relatora especial de la Redesca. Recordarán ustedes que la Redesca pues es dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el espacio que analiza y que tiene a su cargo lo que es el seguimiento, sobre todo, ¿no? De lo que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el ámbito regional, ¿no? Entonces, palabras de Soledad. Luego daremos con unas palabras también de apertura por parte de la presidenta del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que nos honra estar aquí con nosotros, la señorita Villeni Bento Curi, ¿no? Con quienes compartimos muchos de estos espacios en el marco del Plan Nacional de Acción y en la construcción, ¿no? De este músculo empresarial en favor del enfoque de derechos que se viene dando. Y la conferencia estrella de hoy, ¿no? Que es, creo yo, el mejor marco como podemos presentar oficialmente nuestro curso, que es con el doctor Eduardo Vega Luna. Sin duda, una persona que impulsó y que gracias a su impulso y al seguimiento desde las etapas de la formulación del Plan Nacional de Acción, ¿no? Lo retador que fue, ha logrado hoy, digamos, pues, una política pública que nos compromete a todas y todos. Así es que, sin más, Robert, si puedes, dejo de compartir la pantalla para que puedas compartirnos el video de Soledad. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto poder enviarles este mensaje, sumarme así, aunque sea virtualmente. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto poder enviarles este mensaje, sumarme así, aunque sea virtualmente, a este importante evento de presentación oficial del curso El tránsito de la gestión de la sostenibilidad a la conducta empresarial responsable. Quiero saludar muy especialmente a quienes van a ser expositores en el día de hoy, el doctor Eduardo Vega Luna y Jenny Bento Curi, como también a las presentadoras Cecilia Flores y Cecilia Rizzo Patrón, a quienes felicito muchísimo por haber organizado este curso dirigido a empresas peruanas o que operan en el Perú y que sin duda tendrá un significado muy importante para avanzar y los pasos que son necesarios dar para incorporar la perspectiva de derechos humanos al centro de las actividades empresariales, con independencia del sector o de la actividad o del tamaño de la empresa, porque sin duda las empresas tienen un rol central que jugar para la realización de los derechos humanos en cualquiera de los países y territorios en los que operan. Y por eso que me da un especial gusto, dado que este es un tema que está también muy en el centro del mandato que tengo a cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA. De hecho, cuando la comisión pone en marcha esta oficina, que es la segunda creada en toda la historia de la comisión de esta naturaleza, una oficina autónoma que tiene como rol impulsar la agenda de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en todas las Américas,
nos da el mandato precisamente de desarrollar estándares en materia de empresas y derechos humanos, y de esa manera, pues durante los 2-3 primeros años de mi gestión nos hemos dedicado a elaborar un informe que también aprovecho a ponerles en el radar, porque es el primero en su género del sistema interamericano, en el cual hemos sistematizado los estándares y la jurisprudencia del sistema interamericano que tiene que ver con las obligaciones de los estados en relación con las actividades empresariales que se dan en sus territorios. Hemos desarrollado una serie de criterios interamericanos, los principios que inspiran la cuestión de empresas y derechos humanos a la luz del sistema interamericano, y obviamente es un informe y es un trabajo el nuestro que dialoga con los principios rectores de Naciones Unidas, que son sumamente conocidos, hace ya más de 10 años que se han adoptado y que deben ser también aplicados en nuestra región tomando en cuenta estos estándares interamericanos. Por eso agradezco mucho a las organizadoras que me hayan dado la oportunidad de darles este mensaje para pedirles que tengan también en cuenta nuestro informe, el sistema interamericano, como una fuente de conocimiento, como una fuente de estándares para implementar la perspectiva de empresas y derechos humanos con toda la extensión que debe ser implementada. Y es también un nuevo paradigma, ¿verdad?, el que queremos contribuir a instalar, que supere el de gestión de la sostenibilidad, incluso el de responsabilidad social, para instalar con firmeza el de derechos humanos y empresas. Y cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de DESCA, estamos hablando de derechos tales como educación, como salud, como derechos laborales y sindicales, como medio ambiente sano, como seguridad social, derecho al agua y al saneamiento, derecho a la vivienda, beneficios de la cultura. En definitiva, estamos hablando de temas que son centrales para todas nuestras sociedades, temas que son centrales para la actividad empresarial y que sin duda también están sumamente interconectados con los denominados ODS, con esa agenda de Naciones Unidas que lo es también interamericana y que tratamos de conectar constantemente desde la Comisión y desde la Redesca, en la consideración de que para que haya derechos humanos tiene que haber desarrollo sostenible y también democracia. Y por eso que estos esfuerzos que les vengo comentando, pues están, como digo, en una línea priorizada del mandato de Redesca, están también al servicio de los estados americanos y, por supuesto, al servicio de la comunidad empresarial americana, como de la sociedad civil, como de la academia, como de la población toda, porque en definitiva creo que todas y todos aspiramos a lo mismo, ¿verdad? Que esas sociedades más justas, más igualitarias y también más prósperas, sin que ello suponga que el crecimiento económico carezca de límites, ¿verdad? Y en realidad esa actividad empresarial, ese crecimiento económico, a lo que debe tender sobre todo es al bienestar ciudadano y a la protección de la naturaleza, sin duda. Voy a terminar solamente citando cuáles son estos criterios interamericanos fundamentales y así también se los dejo en el radar y ojalá les estimule a leer nuestro informe, que seguro las organizadoras van a compartirles y que también está presente en el Plan de Empresas y Derechos Humanos en el Perú, en el cual tuvimos ocasión de participar y dar algún asesoramiento, ¿verdad? Estos criterios fundamentales son la centralidad de la persona y de la dignidad humana, la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos, la igualdad y no discriminación como un concepto central de toda la teoría, la doctrina, la práctica de los derechos humanos, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a defender los derechos humanos, y acá registrar la gran preocupación que tenemos por las violaciones de derechos humanos que sufren las personas que defienden los derechos humanos, especialmente las personas que defienden el ambiente, ¿verdad? Nuestra región es tristemente conocida no solo por ser la más desigual del planeta, sino también la más peligrosa
para defender el ambiente, y creo que eso también tiene que ser motivo de reflexión y de acción en el mundo empresarial. Otro criterio es el de transparencia y acceso a la información, el de consulta libre, previa e informada en los mecanismos de participación efectiva, la prevención y debida diligencia en materia de derechos humanos, la rendición de cuentas y debida reparación, la extraterritorialidad, lo que supone que un Estado tercero puede tener también responsabilidad por las acciones de las empresas que operan en otros territorios, y finalmente el combate a la corrupción y a la captura del Estado. Si estos temas les resuenan, y estoy segura de que así será, pues les animo mucho a consultar nuestro informe, que también obviamente se hace y describe y analiza la situación de ciertas poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad especial en el ámbito de empresas y derechos humanos, como son las mujeres, como son las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, población campesina, la niñez y adolescencia, las personas privadas de libertad, las personas en contexto de movilidad humana, las personas LGTBI, las personas con discapacidad o las personas mayores. Ojalá que todo esto que les estoy diciendo de una forma muy introductoria y que termina en una serie de recomendaciones a los estados, también a las empresas y a otros actores, les haga interesarse por este informe que no es solamente un informe, que aspira a ser una herramienta para que, en línea con lo que ustedes van a ver en su curso, las empresas y los estados también en sus obligaciones de control, de supervisión, de respeto y garantía de derechos humanos en cuanto a las actividades empresariales, actúen cada vez más con apego a los derechos humanos y sintiéndose lo que deben ser, actores, actoras positivas de cambio social para la mayor prosperidad y también para el mayor bienestar de las poblaciones a las que dan servicio en un contexto muy preocupante de la humanidad, marcado por la pandemia, marcado por la emergencia climática. Les agradezco mucho por la atención y les deseo que tengan un curso muy exitoso. Quedamos muy pendientes desde Redesca, especialmente para conocer los resultados del curso, y siempre también abiertos a recibir informaciones y, por supuesto, las buenas prácticas así, que ustedes hayan logrado implementar o puedan implementar precisamente a raíz de este curso. Sobre todo, muchos éxitos, muchas gracias y un saludo con mucho afecto hasta el Perú. Con detalle y sobre todo esto puede contribuir precisamente a lo que bien la relatora especial, ¿no?, de la DESCA nos plantea, ¿no? Una perspectiva de cambio en las relaciones de derechos humanos y las actividades empresariales. Y para continuar con el programa que tenemos definido hoy, yo quiero invitar a Jenny Bento, que nos acompaña acá, ¿no? Presidenta del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos de la CONFIEP, para que nos brinde sus palabras. Jenny, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cecilia. Y no sé si se me ve bien porque estoy con blanco, entonces no sé muy bien, se corta. muy bien. Ya, perfecto. No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muchas felicitaciones por organizar el curso y con excelentes expositores y ponentes que sé que va a acompañar todos estos días que continúan con el curso. Así que nada, muchas felicitaciones, así como los participantes van a tener de lo mejor que hay en estos temas, en sostenibilidad. Un poco de Bulicherry, Mariana Bugatá va a estar con ustedes también, así que les va a hablar de todo el tema de sostenibilidad, así que de verdad, y junto con otros expositores, soy el doctor Eduardo Vega, que ha trabajado todo el proceso de lo que es el Plan de Empresas y Derechos Humanos, así que un honor poder acompañarlos. Bueno, en estos 10 minutos que tengo, sí me gustaría un poco compartir con ustedes cómo llegamos a hablar de empresas y derechos humanos y cómo desde la CONFIEP estamos impulsando, y de varias empresas, en este caso yo estoy en Anglo American, pero somos varias las empresas que estamos comprometidos con este proceso en materia de empresas y derechos humanos, ¿no? Entonces, rápidamente, todos recordamos, ¿no? En el marco del derecho internacional, todo este proceso evolutivo, ¿no? Hablamos en materia de sostenibilidad por allá en el 87 con el informe Brundtland, y seguidamente mencionarles como antecedente tan importante lo que fue el hito con la declaración de Río, y así Río +10 y Río +20, ¿no? Y en ese lapso, entre el 92 y el año 2000, tuvimos un proceso
diríamos, un proceso de codificación en los distintos países de la región. Entonces, en el caso nuestro, tuvimos nuestro código en el 90, pero luego han seguido otros códigos como Bolivia, Honduras, Chile, Cuba y los demás países de la región que progresivamente fueron incorporando temas en materia ambiental, por ejemplo. Y hablo de esto porque es un tema muy importante, pero en mi caso, que provengo del sector extractivo, para las empresas extractivas la responsabilidad del cuidado del medio ambiente y de reducir al máximo posible cualquier potencial riesgo e impacto real, potencial o percibido que pueda generarse en el entorno de las actividades que realizamos, ¿no? Y eso nos lleva ya luego al milenio actual, ¿no? Al nuevo milenio, y esta gran discusión que tuvimos por allá en el año 2000, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Para el año 2000-2015, y aparece esta iniciativa del Pacto Global, este llamado a las empresas también de asumir este compromiso con el respeto de los derechos humanos. Muy importante también en esa época cuando aparecen estos estándares GRI, que son muy importantes para muchas empresas que hacemos reportes o hacen reportes en materia de estos estándares. Y luego, todos sabemos lo que viene luego después en Río+10 y Río+20. Los principios de Ecuador también, que nos invitan a evaluar los riesgos sociales y ambientales en materia de los proyectos. Otro tema importante también para el sector es, sin lugar a dudas, la ISO 26000 en materia de responsabilidad social empresarial, que también introduce un enfoque en materia de derechos humanos, también tiene un conjunto de indicadores para medir cómo las empresas son respetuosas en materia de derechos humanos. Y luego podemos ver que en el año ya 2012 aparecen los lineamientos de la OCDE para empresas multinacionales, y ustedes saben que nuestro país quiere ser parte de la OCDE, y en esa línea hay ese compromiso de sumar esfuerzos desde la CONFIEP y desde las empresas de poder incorporar progresivamente estos estándares en materia de empresas y derechos humanos. Y en ese mismo lapso de tiempo aparecen los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos, ¿no? Diseñados, planteados por el profesor John Ruggie en su momento. Y finalmente llegamos luego al año 2012 con Río+20 y en el 2015 ya con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que estamos viviendo ahora. Todas las empresas, ustedes están viendo que estamos abrazando estos estándares también en sostenibilidad, en los distintos enfoques. Creemos que el sector empresarial es un pilar importante que puede contribuir con alcanzar progresivamente los objetivos de desarrollo sostenible, y creo que en esa línea varias empresas estamos apuntando. Y ya entrando en materia propiamente de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, no quería dejar pasar como anécdota de esta parte de antecedentes, porque ya el profesor Eduardo Vega les va a dar todo el enfoque directamente del tema de empresas y derechos humanos, sin mencionarles que toda esta gran discusión que hemos visto a nivel de las Naciones Unidas y cómo progresivamente hemos tenido este proceso evolutivo en cuanto a la adopción de un conjunto de instrumentos internacionales ya en nuestro sistema interamericano, han habido avances importantes, ¿no? Ha sido en paralelo esta gran discusión de ambiente, sostenibilidad, DESCA, también lo hemos tenido en el sistema interamericano que va en paralelo, y casos emblemáticos como la sentencia de la JA contra Argentina, ¿no? Que marca este hito importante en materia ambiental junto con la opinión consultiva 23. Y lo último, que las Naciones Unidas acaba de reconocer el acceso a un medio ambiente sano y limpio y saludable, ¿no? Como un derecho humano universal. Y ya en CONFIEP nosotros hemos acompañado todo este proceso, Cecilia y ustedes conocen muy de cerca, con el doctor Eduardo Vega también hemos participado activamente en el Plan de Empresas y Derechos Humanos, y contarles ahí este proceso, creo yo que ha servido para un aprendizaje conjunto de los tres pilares, tanto para el Estado, las empresas como la sociedad civil en su conjunto. Es un proceso de aprendizaje, todos estamos aprendiendo a incorporar estos estándares. No quisiera entrar al nivel de detalle porque sé que lo van a ver con el profesor, pero sí decirles que como CONFIEP estamos acompañando este proceso, lo hemos hecho en unos inicios cuando se discutía la adopción del DS, pero como dice bien Cecilia, no es solamente el DS es un punto de partida, evidentemente hay un conjunto de acciones que queremos alcanzar progresivamente, y en esa línea hemos participado en el plan de empresas, en su diseño, y hoy estamos acompañando también este proceso de lo que es la implementación. El reto es muy grande, sin lugar a dudas. Hay empresas que, desde mi punto de vista, tienen más avances en materia de empresas y derechos humanos, tienen sistemas de riesgos, tienen sistemas ya identificado sus riesgos, tienen un sistema, hacen reportabilidad, tienen KPIs, tienen indicadores de monitoreo, tienen sistema de consultas, quejas y reclamos, tienen un buen gobierno corporativo, ya han incorporado la política, están familiarizados con estos procesos, no solamente en materia de derechos humanos, sino que tienen todo un sistema de gestión de riesgos, y una parte transversal es el tema de derechos humanos, pero tienen todo un sistema de gestión de riesgos. Pero eso no es el 100% del universo de empresas que existe tanto en el Perú como a nivel global, y por eso consideramos que esto es un proceso progresivo,
y que es de un aprendizaje conjunto. Y hoy estamos acompañando también este proceso de trabajo a nivel regional, ¿no? Estamos llevando estas discusiones a las regiones y como CONFIEP estamos participando activamente en ese proceso y vamos a seguirlo haciendo. Y además también estamos en un proceso interno también de fortalecer nuestro gobierno corporativo como CONFIEP en lo que es propiamente el tema de derechos humanos. No quisiera anticiparme a lo que se viene, creo que es una buena noticia que espero podamos compartirlo ya de aquí a fin de año, pero estoy convencida de que así va a ser. Para fortalecer este gobierno corporativo de CONFIEP en materia de derechos humanos. Tenemos un comité bueno, gracias a mis colegas, estoy hoy yo representando este comité, y así también algunas cámaras en las regiones también están empezando a avanzar en tener sus propios comités, y varias empresas ya tienen sus comités de gestión social o de gestión de derechos humanos o de inclusión y diversidad. Entonces, de hecho, son 10 minutos lo que tengo, pero esto es un poco lo que les puedo compartir. Sí precisarles que el reto es grande. Yo quisiera mencionar que esto yo lo veo también muy relacionado con lo que Rutger Bregman decía en The Humankind, ¿no? O sea, los seres humanos, más allá de ser competitivos a lo largo de la historia, él plantea esta tesis que yo creo que es cierta, que lo que apuntamos es a colaborar. Y yo creo que, que detrás de ese sentimiento de colocar en el centro la dignidad de la persona, como lo ha mencionado la relatora Edesca, recogiendo yo creo también lo que es la economía del bien común, o sea, colocar en el centro a la persona humana es algo que hoy está entrando con mucha fuerza en lo que es empresas y derechos humanos, y varias empresas estamos aquí con ese objetivo común, ¿no? Que en la toma de decisiones que tengamos, la persona ubique un lugar muy especial que es en el centro de las decisiones que tomemos. Muchísimas gracias, Cecilia, por la invitación y felicitaciones por el curso, felicitaciones a los participantes, van a ser unas jornadas espectaculares. Muchísimas gracias. Gracias, Jenny. La verdad que nos has hecho una síntesis tan acotada y tan bien planteada sobre el tránsito, ¿no? El tránsito normativo internacional que se ha venido dando en materia de sostenibilidad hasta hablar de los derechos humanos, es como para ponerlo en un paper. Verdaderamente excelente la presentación, tus comentarios, y sí, muy auspicioso ver la respuesta que surgen desde los propios gremios, que mejor el gremio cúpula del país, ¿no? Que convoca más de 23 gremios, me parece, en él, como es la CONFIEP, y que tú también lo presides y la representas. Muchísimas gracias, Jenny, por estas palabras auspiciosas, y sin más, tengo el placer de presentar al doctor Eduardo Vega. Él es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Antonio Ruiz de Montoya, Dios mío, Antonio Ruiz de Montoya, perdón, es miembro del Comité de Racismo de la ONU, también, por supuesto, es exministro de Derechos Humanos, y por supuesto también, y lo dije al inicio, principal impulsor de la formulación del Plan Nacional de Acción en los distintos procesos en que hemos estado. Así es que sentíamos que dar el paso a la primera propuesta de valor formativa en esta vinculación que tenemos de Avanza Sostenible y el IPEDU, pues, tenía que ser en el marco de personalidades como las que ahora hemos convocado. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Vega, por estar aquí con nosotros y encantado de escuchar su exposición. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias por la invitación al IPEDU y Avanza Sostenible por considerarme en esta inauguración del curso del tránsito de la sostenibilidad a la conducta empresarial responsable. Gracias a Jenny Bento por su importante intervención, que me va a eximir de entrar en algún detalle también que ella ya ha explicado. Por supuesto, a la distancia, un saludo también a Soledad García, relatora Redesca, que finalmente también ha expuesto a grandes rasgos cómo ha venido interpretando y avanzando desde la Comisión Interamericana, desde el sistema interamericano, todo este tema. Yo les ruego que me permitan hacer una breve presentación que he preparado para esta sesión inaugural. Quisiera, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí. Perfecto. Entonces, yo quisiera detenerme un poquito en un par de temas de contexto y fundamentos, que yo lo llamaría, ¿no? De fundamentos y de contexto, que creo es bueno. Yo creo que en un país como el nuestro es importante
todas maneras no pensar que todos estamos convencidos del tema de derechos humanos por las circunstancias que nos tocó vivir, sobre todo en la década de los 80 y 90. Creo que puede haber cierta incredulidad todavía. ¿Qué es esto de los derechos humanos, no? Yo he puesto esta lámina un poco en tono reflexivo, pero también provocador, que es un poco el tono que me pidieron, Cecilia, ¿no? Y lo digo y lo hago como una persona que trabajó muchos años en temas de derechos humanos y trato de permanentemente reflexionar por qué en el Perú el tema de los derechos humanos no es un tema que nos integra, que nos convoca a todos todavía, sino que más bien parece, ojalá me equivoque, que sigue siendo un tema de polarización, un tema que algunos consideran que solo le corresponde a algunos sectores, ¿no? Probablemente a quienes cometen delitos, a los criminales, a los terroristas, dirían algunos, y no necesariamente es visto más bien como una, digamos, un instrumento de todos los ciudadanos, de todas las personas, y que todos en algún momento podemos hacer uso de ella. Entonces, una herramienta que pone límites al poder del Estado, ¿no? Esa es la idea central, inicial de los derechos humanos, que luego ha ido evolucionando a lo que ahora vamos a ver, pero que sin duda yo quisiera más bien que fuera eso, ¿no? Un tema de integración, un tema que no polarice, un tema en el que todos veamos más que un tema político, un tema de defensa de derechos. Yo quisiera ahí, por lo pronto, hacer ese hincapié, invitar a todos los que se integran ahora o que siguen teniendo cierta desconfianza cuando hablamos de este tema, a veces con distintos nombres para evitar el estigma que hay con la frase o con la palabra derechos humanos, invitarlos a hablar de este tema, ¿no? Y quitarnos esa imagen que teníamos quizás de los años más duros, más difíciles que tuvo el país, de un tema que nos polariza, que nos divide, que se siente politizado, o que finalmente corresponde solo a unas cuantas personas y no al conjunto de la sociedad, ¿no? Creo que este es un tema que no lo quiero pasar por alto, pero que a la vez creo que nos abre un nuevo momento, ¿no? Creo yo, todos los avances que nos han señalado Soledad, que nos ha señalado Jenny y tú misma, Cecilia, nos hablan sin duda de un avance importantísimo en el tema de derechos humanos, pero el riesgo que tenemos es que olvidemos que necesitamos involucrar a muchas más personas del mundo empresarial, del mundo de la propia sociedad civil, que no todos están convencidos de este tema, y por supuesto del mundo gubernamental, de los funcionarios públicos, de quienes trabajan en la administración pública. A modo de anécdota ahora, y Jenny seguramente lo sabe, no fue fácil convencer a todos en el Poder Ejecutivo de que este era un tema central que había que sacar, ¿no? El Plan Nacional de Acción en materia de empresas y derechos humanos. No todos estaban convencidos, lo digo con mucha claridad, pero había que hacer un proceso de convencimiento al interior del propio Poder Ejecutivo. Y me imagino que en los gremios y me imagino que en la sociedad civil igual se ha tenido que hacer este esfuerzo, y tenemos lo que tenemos en base a la constancia, en base al esfuerzo, en base a esta mirada distinta, ¿no? Una mirada integradora, una mirada global de los derechos humanos. Creo que esa es una primera reflexión que no podía dejar de hacer, e invitar a todos a dejar de ver los derechos humanos como un tema politizado de algunos cuantos y que nos polariza como sociedad peruana, ¿no? Lo segundo, muy brevemente también, es el contexto en el que llegamos al día de hoy, Cecilia, estimados participantes, al inicio de este curso, ¿no? Sin duda, siempre los derechos humanos actúan en un contexto determinado, no están en el aire y eventualmente hay normas muy claras, pero hay un contexto en los que se van a aplicar y se van a exigir los derechos humanos, ¿no? Y sin duda tenemos un contexto marcado por una crisis internacional muy difícil, en el tema de alimentos, en el tema de combustibles, y ahora en las últimas semanas ya se habla de una inflación que alcanza en general a nivel internacional a muchos países de todo el orbe, ¿no? De Europa, América del Norte, América del Sur, en fin, todos tenemos estos problemas, y ahí sin duda hay un contexto en el cual tenemos que aplicar los derechos humanos, los planes en general que estamos viendo, ¿no? Ya en el caso peruano, sin duda, no
voy a tratar de referirme muy brevemente. Creo que este tema o este conflicto permanente que se arrastra ya desde hace algunos años, pero que con mucha fuerza se ve en los últimos meses entre el Ejecutivo y el Congreso, también afectan la estabilidad, la confianza en las inversiones, ¿no? Y sin duda también han retrasado varios trabajos, entre ellos, creo yo, el tema de una implementación mucho más activa o proactiva en materia del plan de acción en materia de empresas y derechos humanos. Ojalá que esto pueda encontrar una solución lo más pronto posible. Ahí seguramente hay distintas posturas en la sala hoy día, pero no ayuda. Definitivamente el dato objetivo es que la situación actual de permanente tensión entre Ejecutivo y Congreso, en fin, ¿no? Y las fuerzas políticas en general, no ayuda a ese nivel de estabilidad que requiere un país para generar confianza en las inversiones, que creo todos, por lo menos yo estoy cada vez más convencido, van a darle al país una posibilidad de crecimiento en medio de una situación de crisis internacional. Luego hay este otro tema que se han generado muchas expectativas sociales, quizás con todavía posibilidades de hacerlas factibles, de cumplirlas todavía muy escasas, y hay demandas irresueltas que poco a poco, ojalá, puedan encontrar una solución, ¿no? Porque eso también genera una tensión muy alta a nivel de sociedad. Y los serios problemas de corrupción. Yo creo que cada vez está más claro en todo digamos, en todas las relaciones que hay en los distintos temas, el tema de corrupción afecta finalmente los derechos humanos y afecta finalmente este esfuerzo que se puede hacer por encontrar un desarrollo sostenible al país. No quería dejar de decirlo y me parece que venía al caso en un curso como este, en un momento en el que necesitamos darle una salida al país, ¿no? Entrando al tema, yo creo que hay una pregunta de base que yo trato de hacerla siempre, y es de la relación. ¿Cuál es la relación que hay entre los derechos humanos y la actividad empresarial? Y sí hay que decir que a lo largo de muchos años hay dos formas de mirar esto, ¿no? Uno, que han caminado, como se diría coloquialmente, por cuerdas separadas. Por un lado, la actividad empresarial y por otro lado, el tema de los derechos humanos. No había puntos de contacto, se evitaban en algunos casos esos puntos de contacto y eventualmente, digamos, cualquier vinculación estaba de alguna manera sujeta o intermediada por otros tipos de temas, ¿no? Yo creo que eso, ya a la luz de todo lo que se ha mencionado, lo que han dicho nuestros colegas, creo que cada vez se ha entendido más desde ambos sectores, tanto desde el sector empresarial como de aquellos que trabajamos derechos humanos, que hay más puntos de contacto, que hay más puntos de interrelación que involucran a ambos temas, que se necesitan y que pueden alimentarse, retroalimentarse y contribuir a mejorar ambas miradas, ¿no? La mirada de la actividad empresarial y la mirada de la realización efectiva de los derechos humanos, ¿no? Y creo que ese es el esfuerzo que yo en todo caso quiero explicitarlo a partir de lo que se ha tratado de hacer en el Plan de Empresas y Derechos Humanos, ¿no? Acercar estos dos mundos que a lo largo de mucho tiempo han avanzado. Ahora, como bien se ha dicho aquí, no empezamos hoy día, no empezamos ayer, se empezó hace mucho tiempo. Recuerdo haber leído alguna vez esto en un texto de la Universidad Católica, y en el año 1953, este economista, Howard Bowen, en un libro, bueno, era un empresario, un CEO, diría yo, en estos tiempos, banquero, escribió este libro, Social Responsibility of Businessman, ¿no? Donde tenía una frase que creo yo englobaba lo que en ese momento ya se consideraba. Miren, hace cuántas décadas atrás, ¿no? Las empresas deberían tomar en cuenta las consecuencias sociales, subrayo eso, de sus decisiones. Ya desde aquellos años, desde el lado empresarial, se animaba, se escribía y se reflexionaba sobre la importancia que tienen que darle las empresas a las consecuencias sociales que generan sus decisiones, ¿no? En el campo social. Obviamente, en otros campos, pero aquí claramente se hablaba en el campo social. Era, yo diría, lo más cercano a lo que hemos visto.
Obviamente de este año, o de esta frase, o de estos estudios desde el año 53, ha habido toda una evolución, como muy bien lo ha señalado Jenny en su exposición. Y creo que esa evolución, a grandes rasgos, es lo que se ha llamado una evolución desde la autorregulación. O sea, las propias empresas, el propio sector empresarial, los gremios empresariales a nivel mundial han visto la necesidad de autorregular su funcionamiento. Desde esa antigua responsabilidad social empresarial hasta códigos de conducta mucho más obligatorios, pero con la, digamos, de autorregulación. O sea, las propias empresas buscaban que quienes participaban en sus gremios adquirieran, hicieran suyas estos códigos de conducta, o el pacto global que tenía un ámbito mucho mayor en el tema laboral, en el tema de la corrupción, en el tema ambiental, ¿no? Entonces fueron avanzando hasta llegar a lo que ahora se conoce como la conducta empresarial responsable y, como bien se ha dicho, se impulsa desde la OCDE, ¿no? Esta organización que agrupa un conjunto de países en el cual el Perú quiere participar y quiere ingresar. ¿Y qué nos dice esa conducta empresarial responsable? Hay guías, ahí yo pongo una que ustedes la pueden encontrar en internet, pero claramente se reconoce que para esa conducta empresarial responsable hay efectivamente aspectos positivos que se reconocen de la actuación de las empresas, y también se pueden generar aspectos negativos, impactos negativos, ¿no? Y que es necesario que se tengan en cuenta ambos, sin duda, al momento de poder desarrollar actividades empresariales, ¿no? Obviamente los aportes positivos están en el progreso económico, el tema ambiental, el tema social, pero también los impactos que se pueden generar a nivel negativo están en el gobierno corporativo, en los trabajadores, en los derechos humanos, en el medio ambiente, en los temas de corrupción y de cara a los consumidores. Ahí creo uno puede entrar y mirar cómo esto cada vez va avanzando más en estas grandes empresas. Esto es para empresas multinacionales, pero obviamente esta guía de la OCDE plantea que esto de alguna manera se lleve también a las empresas que proveen a estas grandes empresas y que se materialicen en los estados distintos donde trabajan, donde realizan sus actividades estas grandes empresas multinacionales. Entonces ahí hay claramente un mensaje muy claro desde las propias empresas, desde las propias organizaciones y desde los estados en donde están alojadas estas empresas, de mandar un mensaje muy claro en este terreno. Esa es una ruta que se ha seguido y que creo que ha avanzado muy claramente. Y la otra ruta, yo diría que ha ido avanzando simultáneamente, es cuando Naciones Unidas dice, bueno, algo tenemos que hacer, algo tenemos que decir sobre este tema de las empresas. Ya no solo podemos estar mirando a los estados, limitando la labor de los estados o mirando cómo los estados cumplen con el respeto a los derechos humanos, sino también tenemos que mirar a las empresas. Y como bien se ha mencionado, la ONU busca dar pauta sobre este comportamiento de las empresas en relación con los derechos humanos, ¿no? Entendiendo que hay actores ahora que ya no son solo los estados, sino que hay otros tipos de actores que también pueden impactar en los derechos humanos. Y claramente las empresas multinacionales y la globalización de la economía así lo señalan, ¿no? El papel importante que juegan en la vida económica y social. Hay empresas que pueden ser mucho más grandes que algunos países en sus movimientos económicos, y por lo tanto, digamos, incidir de manera muy fuerte en las políticas públicas, en el accionar de los propios estados. Entonces, había que tener en cuenta eso y había que, de alguna manera, tomar algunas decisiones, ¿no? Creo que el primer mensaje, entonces, que quiero traerles aquí, que es hoy día, yo diría, una premisa muy clara con la que se debe trabajar, no solo en los países, sino en las empresas, es que el respeto a los derechos humanos es una tarea que involucra a los estados, a las empresas y a las sociedades. Siempre cuando hablo de estos temas también se me dice, pero no solo es, digamos, derechos, sino también obligaciones, y yo creo perfectamente eso. Los derechos humanos imponen obligaciones también, imponen o otorgan sin duda derechos, y ese es el juego y ese es el rol que permanentemente hay que tener en este esfuerzo. Ya como les digo, entonces llega un momento en que todo el desarrollo que ha habido desde el ámbito de las empresas y
todo el desarrollo que ha habido desde el ámbito de los derechos humanos confluyen en estos principios rectores y hay un gran movimiento que involucra una serie de organizaciones, gremios, ¿no?, que están mencionados en esta lámina, y que de alguna manera generan un ambiente propicio del 2011 en adelante para tener estos principios rectores en materia de empresas y derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué son estos principios rectores? Son los principios relativos a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, ¿no? Fue un consenso muy grande el que se alcanzó en Naciones Unidas, y que sin duda eso llevó a que se pudiese avanzar y que se pudiese plantear, bueno, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Luego de dictar estos principios rectores, ¿cuál es el siguiente paso, no? Y obviamente el siguiente paso era pedirle a los estados, dado que no hay una normatividad obligatoria, pudiesen crear estos planes. O sea, ¿cómo llevan a la práctica? ¿Cómo de alguna manera ponen en acción, a través de políticas públicas, estos principios rectores? Y a partir de ahí se ideó en varios países la idea de generar estos planes de acción en materia de empresas y derechos humanos, con estos tres grandes pilares que están recogidos en los principios rectores, ¿no? El rol del Estado siempre va a ser un rol de protección. El rol de la empresa tiene que ser un rol de respeto, y donde el elemento central sea el que deba actuar con una debida diligencia, que varios de ustedes también ya lo han mencionado, que sin duda es eso, ¿no? Tener en cuenta toda la gama de riesgos que puede generar una empresa, y a partir de esos riesgos generar un conjunto también de respuestas para prevenirlos y eventualmente mitigarlos cuando estos ocurren. Y eventualmente, si esos riesgos se traducen en una afectación, viene toda la dinámica de la remediación, ¿no? Una remediación que debe ser compartida entre el Estado y las empresas, ¿no? ¿Qué es entonces este tema de la debida diligencia empresarial? Vuelvo a citar aquí la guía que mencioné de la OCDE. La debida diligencia es el proceso que debe llevar a cabo las empresas para identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo abordan los impactos negativos, reales y potenciales en sus propias actividades, su cadena de suministro, creo que este dato es fundamental, y otras relaciones comerciales, tal como se recomienda en las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. O sea, ojo, son para las propias actividades, pero también para la cadena de suministros. Algunas veces hemos escuchado, no, yo soy responsable de lo que mi empresa hace. De mis proveedores no me responsabilizo. Aquí la recomendación es que uno también pueda fijarle estándares, ¿no? Reglas muy claras, hacer que la cadena de suministros, los proveedores, puedan también adquirir todas esas estándares que lleva adelante las empresas multinacionales, ¿no? Y también las otras relaciones comerciales. Creo que eso es un elemento importante. Y nos concluye diciendo: una debida diligencia eficaz debe estar apoyada por medidas para integrar la conducta empresarial responsable en las políticas y sistemas de gestión, y pretende posibilitar que las empresas reparen los impactos negativos que causan o a los que contribuyen. En resumen, entonces, hasta aquí, y para un poco ir terminando, ¿por qué las empresas deben entrar al tema de los derechos humanos, ¿no? Yo, como le digo, he querido hacer esta reflexión, ¿no? Y hay varias razones, en realidad, no hay una sola, yo diría que hay varias. Creo que, en primer lugar, un poco lo que he tratado de mostrar es que hay como una evolución en la que han coincidido, la evolución en que el propio sector empresarial ha ido viendo la importancia de incorporar toda la reflexión de los derechos humanos a sus tareas, y también desde los derechos humanos ha habido una evolución para incorporar cada vez más obligaciones de respeto de derechos humanos por parte de las empresas. Y eso creo que se condensa en lo que fue los principios rectores del año 2012, se condensa también en estos planes que en diversos países se han ido desarrollando. Y el dato ahí objetivo, el dato importante que creo que hemos tratado de cumplir aquí en el país, es que se hace de una manera participativa, se hace de una manera en que el sector empresarial participa, el Estado participa y la sociedad civil participa. Y hay un acuerdo, hay bastante consenso en cómo se puede hacer. Entonces, esta evolución creo que es un elemento central de por qué
las empresas deben cada vez más entrar en materia de derechos humanos. Lo segundo, yo diría la mayor competitividad. Algunos me dicen, no, pero Eduardo, esto no se trata de soles más, soles menos. No, yo creo que sí también. Creo que hoy en día los derechos humanos le dan un valor agregado al trabajo empresarial y le dan mayor competitividad, ¿no? Mejora su reputación. Un consumidor cada vez más informado va a buscar y va a estar más preocupado de qué es lo que consume, la publicidad que recibe, si se cuida el medio ambiente, en fin, si su cadena productiva efectivamente no tiene niños trabajadores, por ejemplo, en condiciones de informalidad o de malas remuneraciones, ¿no? En fin, este tipo de cosas creo que le van a dar un adicional a la competitividad. O este tema del fortalecimiento en las relaciones entre casas matrices y filiales, o el de la mejora de la relación con su entorno social. Esto Jenny y todos los que trabajan en empresas extractivas lo saben mejor que yo, ¿no? Creo que ahí hay un valor muy claro cuando uno decide hacer una actividad extractiva que te va a tomar 30, 40, 50 años, sabe que el entorno social es muy clave. Y finalmente yo creo que el Perú hoy en día ha logrado avanzar de manera muy significativa en tener un plan de acción en materia de empresas y derechos humanos. Yo pongo ahí arriba y ustedes preguntarán, y bueno, ¿qué ha querido decir con eso de las 4 Bs, ¿no? Yo lo recuerdo haber escuchado alguna vez en unas charlas a algunos empresarios hablar de estas 4 Bs, 4 viabilidades, ¿no? La primera, entiendo, es la viabilidad técnica, o sea, a ver, efectivamente, si quiero desarrollar un determinado proyecto productivo, proyecto de inversión, veo si hay una viabilidad técnica, ¿no? Y eso lo conocen muy bien, lo manejan muy bien las empresas y quienes llevan adelante esta tarea. Luego la viabilidad financiera. Bueno, técnicamente esto va, pero esto cuesta tanto y eso requiere también ver si hay una viabilidad financiera que, como les digo, en épocas de crisis, de turbulencia, de tensiones, a veces eso puede no ser tan fácil, pero en general también ese es un tema que lo conocen muy bien las empresas y el crédito, el préstamo, el financiamiento, esos temas se manejan, pero es un tema central en cualquier inversión. La tercera B es la viabilidad ambiental ahora, ¿no? Muy exigida también. Si te van a prestar dinero, normalmente ahora las entidades financieras también dicen, bueno, a ver cuál es la viabilidad ambiental, medioambiental, sostenibilidad de este esfuerzo. Y eso yo creo que se ha ido avanzando a lo largo de los últimos años. Yo creo que eso está muy adquirido. Pero la cuarta viabilidad creo que es la más difícil hoy en día, y así lo contaban algunos empresarios, que es la viabilidad social, ¿no? Esa que a veces uno puede avanzar con las 3 primeras, la técnica, la financiera, la ambiental. Esta cuarta a veces es más difícil de manejar, pero es importante para que efectivamente uno pueda, un proyecto de inversión, un proyecto extractivo, un proyecto en general empresarial pueda avanzar. Y esa cuarta viabilidad tiene que ver también con un conjunto de elementos que tienen que ver con el entorno social, con cómo uno se relaciona con la sociedad. Creo que ahí hay un factor importante que cada vez también se va ganando terreno, pero que es necesario mantener. Creo que yo he trabajado muchos años en la Defensoría y sé lo que un conflicto social puede representar para el país. Y creo que ahí el diálogo y las posibilidades de entrar de manera preventiva, de mantener un nivel de comunicación y de solución de demandas, de atención, que a veces el entorno de la pobreza no ayuda tampoco mucho, y tiene que ver mucho más con planes de desarrollo social que pueda mejorar esta viabilidad social, ¿no? En fin, ahí hay una serie de temas que es importante poder avanzar, ¿no? No me detengo aquí, ya hay más países que ya tienen planes, ahora nosotros mismos ahí ya deberíamos estar incluidos, son 25 los países que ya han publicado sus planes nacionales de acción en materia de empresas y derechos humanos. Hay otros en elaboración, otros 25, y hay algunos que todavía no lo tienen, pero hay iniciativas de sociedad civil. Hay algunos países, Alemania entre ellos, por ejemplo, que ya están pensando en legislar, en normar, ¿no? Lo que es la debida diligencia, ¿no? Nosotros en el plan aprobamos todavía eso, que entre a un proceso de consultas de cara hacia el próximo año, evaluar si esto podría avanzar. Sé que hay también algunos esfuerzos que buscan que esto avance con mucha mayor
celeridad. Yo creo, como le digo, mientras todo esté de manera consensuada, es posible avanzar, pero sin duda creo que se camina hacia esa tarea, ¿no? De poder legislar sobre materia de debida diligencia empresarial, ¿no? En el Perú, entonces, esta ya es una política pública. Yo, digamos, entiendo que hay ahora último avances. Conversábamos con Cecilia, ella ha estado en Cusco, y bueno, Jenny también, promoviendo estos eventos descentralizados en regiones, y creo que eso es bueno. Esto significa que se está retomando un impulso. Yo diría que en algún momento que se había descuidado. Ojalá que esto siga avanzando, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el gran objetivo del plan? Yo creo que consolidar primero el desarrollo sostenible del país, ¿no? Asegurar efectivamente todas las actividades empresariales, las actividades de inversión, las actividades extractivas, tienen ese sello característico de ser sostenibles en el país. Y creo que esto es importante. Yo he notado en mis conversaciones, cuando tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Justicia, de que hay esa voluntad, tanto del sector empresarial como de sociedad civil, y por supuesto, desde el impulso que se le tiene que dar al Estado, ¿no? Ahí hay una serie ya de objetivos mayores de para qué debe servir un plan, ¿no? Para contribuir a una mayor coordinación intersectorial, para promover el diálogo continuo entre las partes interesadas, para promover la confianza hacia las empresas y para aportar a un proceso de mediación y evaluación permanente del avance de la política pública. Entonces yo creo que están definidas ya las grandes tareas y he visto que hay una buena disposición y una buena voluntad de todos los actores que participaron en este proceso de elaboración del plan. Más de 132, yo ahí siempre resaltaba la carta que recibí del señor Caipó, de Óscar Caipó, ¿no? En ese momento presidente, bueno, hasta ahora, ¿no? El presidente de CONFIEP, que sin duda lo que buscaba era señalar el compromiso institucional, gremial de CONFIEP frente a este proceso del plan de empresas y derechos humanos. Creo que hoy día podría jugar un rol muy importante el plan frente a esta crisis y esta permanente tensión que vive el país, ¿no? No me voy a detener más. Yo creo que ya en el desarrollo del plan hay una serie de temas que se han abordado, digamos que ya han desarrollado mucho más. Yo, en materia de informalidad, que creo que es un tema central en el país, trabajo infantil, bueno, ahí tienen ustedes una lista de más de 24 temas que se han ido trabajando, que sin duda alimentan, marcan una agenda muy clara de cómo trabajar en adelante este tema del plan de empresas y derechos humanos. Yo diría que para esta etapa, en el corto plazo, sí debemos impulsar claramente estos lineamientos estratégicos, ¿no? Una promoción y difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial, pero en el país en general. Recuerdan que yo empecé diciendo cómo hay un estigma sobre el tema de derechos humanos, de que es para unos pocos, de que nos polariza, de que está politizado. Yo creo que hay que cambiar esa dinámica. Y eso se cambia dando una imagen distinta y digamos, un contenido, ¿no? Si bien el contenido de los derechos humanos es el mismo, yo creo que el énfasis es que tiene que ser un énfasis integrador, un énfasis que nos promueve una cultura de paz y de tolerancia en el país, ¿no? El diseño de políticas públicas en derechos humanos en el ámbito empresarial, creo que, como bien ha dicho Jenny, se ha avanzado mucho. Ya hay muchas empresas que ya tienen planes de riesgos y planes de contingencia frente a esta temática, y creo que eso es un avance importante. Necesitamos también mejorar, y creo que cursos como estos y PEDU, con la experiencia que tiene, pueden ayudar también a mejorar los mecanismos de seguimiento, de monitoreo y de evaluación del plan, ¿no? Y de cómo las empresas van incorporando en su día a día este trabajo, ¿no? La promoción de la debida diligencia me parece que es fundamental. Ahí también creo que el esfuerzo que realizan Avanza Sostenible y PEDU van a ser fundamentales. Y creo que en general necesitamos salir de esta crisis que vivimos permanentemente y entrar a un fortalecimiento institucional para poder poner en práctica lo que el plan de empresas y derechos humanos señala, ¿no? ¿Qué hacer para avanzar en la implementación del plan en los próximos 5 años? Ya lo decía yo creo que hay que fortalecer esta tarea de implementación, ¿no? El esfuerzo que he notado y que se me ha comentado en estos últimos días, creo que van en esa línea.
creo que hay una herramienta que ya tenemos y que puede contribuir a abordar los problemas actuales, ¿no?, que tenemos en el país, y creo que ese es un avance importante. Y desde sociedad civil necesitamos promover el inicio de una discusión sobre la ley de debida diligencia empresarial obligatoria, pero que tenga el mayor consenso posible, fortalecer la política pública nacional sobre conducta empresarial responsable, una activa participación de los gremios empresariales, para lo cual, repito, he notado una buena disposición, y abordar, creo yo, este tema de fondo en el país, que es la informalidad en todas sus variantes, ¿ah? Desde la actividad empresarial misma, leí hace poco que cerca del 70 u 80% de las MIPES y pymes son informales. El trabajo en general, el empleo en el Perú tiene una alta dosis, arriba creo que estamos llegando al 80% de informalidad. En general, ese es un tema que necesitamos abordarlo, porque no hay país que pueda ser sostenible si es que mantiene esos altos niveles de informalidad, ¿no? Y entonces los desafíos nuevamente viene a ser esta sostenibilidad, ¿no?, este desarrollo sostenible en el país, con conductas empresariales responsables que ayuden a esa tarea y que nos permitan reducir, ¿no?, la conflictividad social que en el ámbito de las actividades extractivas ha estado muy presente, que permitan mejorar esta relación empresa-comunidad, mejorar las políticas de relacionamiento, las políticas de remediación, una implementación efectiva de la consulta previa. No hay tiempo para hablar de eso ahora, pero sin duda eso para mí es un tema clave, y una participación activa de las cámaras de comercio y también de las autoridades regionales, que creo que este es el esfuerzo que se está haciendo el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias a ti, Eduardo. Clara tu exposición. A decirte verdad, nos has planteado en los dilemas que estamos hoy abordando, ¿no? Y creo que comenzaste con algo que es esencial, el contexto en el que vivimos. Y yo tengo una pregunta que entró en las redes, que me pareció interesante, un poco va en línea con esto comentado. Mencionaban, ¿cómo podemos acercar estas perspectivas de cuerdas separadas que parece que todavía existen entre la actividad empresarial y los derechos humanos, ¿no? Cada vez se están acercando, pero aún es un reto, ¿no? ¿Cómo poder acercar cada vez más esta comprensión? Una pregunta muy difícil, Cecilia. Sin duda. De la experiencia que yo tengo es, creo que generar lazos, primero, ¿no? El primer elemento fundamental, yo diría, es generar lazos de confianza, ¿no? Creo que cuando, digamos, hay un nivel de desconfianza, o uno parte de un cierto nivel de desconfianza cuando mira al otro, ¿no? No voy a poner nombres, porque creo que no se trata de eso, pero creo que todos llegamos en las primeras etapas de la elaboración de este plan, todos los sectores, todos quienes llegaban representando alguna institución, sea pública, privada, ¿no?, de empresas, de ONGs, llegábamos o se llegaba con un cierto nivel de desconfianza frente al otro. Pero poco a poco ese nivel de desconfianza yo diría que fue disipándose o fue viendo, oye, pero yo coincido con este planteamiento. También yo puedo discrepar con este planteamiento, pero veo que se respeta mi discrepancia. Creo que ese nivel de confianza, de que hay un diálogo sincero, de que se respetan las diferencias o se reconocen también los consensos, creo que eso ayuda a limar y a encontrar un nivel de diálogo que es vital. Entonces, yo diría que ese es un primer nivel, Cecilia, muy claro, ¿no? Cómo acercar, primero, conocerse, segundo, generar o tender puentes de comunicación, generar lazos de confianza y mantener un nivel de comunicación. Yo diría que, y quizás allí Jenny pueda comentar más, creo que el haber mantenido por cerca de 2 años, y ahora un poquito más, con algún, vamos a decir así, algún espacio ahí en el que no hubo contacto, permite a las distintas personas, representantes de instituciones, de gremios, mantener un nivel de confianza que es importante mantener en el país. A veces esta costumbre del diálogo no la tenemos tan acentuada. Y lo segundo, no forzar. Yo creo que cuando uno encuentra temas difíciles, los hay, Cecilia, es mejor, como se dice, reflexionarlos un poco más y avanzar como por tramos, ¿no? Yo creo que el plan que tenemos hoy día
claramente no es un plan definitivo, no es un plan que agota todas las posibilidades, yo diría que más bien es un plan inicial. ¿Y por qué? Porque justamente había consenso en lo que este plan refleja y algunos temas se dejaron para un momento posterior, porque creo yo, si uno logra avanzar en este plan, genera más confianza y dice, bueno, podemos seguir dando pasos adicionales. Ese creo que es el esfuerzo que hay que hacer para acercar cada vez más mundo de las empresas con el mundo de los derechos. Muchas gracias por el comentario y yo me permitiría sumar allí, por ejemplo, ¿no? La lectura que he tenido hoy de la mesa regional y de la que sé que se llevó en ICA, ¿no? Tanto la de ICA como... Claro, son las primeras veces que se están tocando las puertas de manera institucional por el ente rector, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en las regiones. Y claro, los actores sociales tienen una serie de demandas sociales. No se puede desaprovechar estos espacios que cuestan tanto llevar a cabo a llevar esa problemática personal, individual que existe. Yo entiendo que es muy natural, ¿no? Que las personas tengan un espacio de participación y expongan su problema. Pero no tenemos que salirnos, y eso lo dije justo ahora antes de retirarme de la sesión, no tenemos que salirnos de la convocatoria de un evento como este, es decir, ¿cuáles son los problemas priorizados para la implementación? Creo que eso es lo que deberíamos pensar, ¿no? ¿Cuáles son realmente los problemas a los que estamos enfrentándonos para poner en práctica las 160 acciones que formula, ¿no? el Plan Nacional de Acción? Bastante retador, ¿no? Segundo, los retos sí, las oportunidades también. El solo hecho de sentarse gremios empresariales, sindicatos, sociedad civil, los indígenas, y Estado, es bastante rico como para aprovechar y concentrarnos en el tema, ¿no? Entonces, sí, yo sumo contigo de la generación de lazos de confianza, de no forzar, sobre todo de no salirnos de la agenda, que ya de por sí es retadora, ¿no? Y más bien fortalecer esta institucionalidad, que es lo que buscamos con el Plan Nacional de Acción. Hay otra pregunta que tengo y que pienso darle respuesta con la rápida presentación que voy a hacer sobre el curso y sin dejar de agradecerte por los excelentes aportes que nos has brindado, Eduardo. Voy a pedir, por favor, que nos permitas tener tu presentación, si es que la podemos compartir en nuestras redes, porque sí, es muy clara, sobre todo nos pone en tema sobre en qué momento estamos, ¿no? Y bueno, probablemente para ir de manera muy concreta, porque quienes han recibido la invitación de hoy, pues, lo han recibido también en ella, el brochure, pero hay que transmitir un poco lo que Cecilia nos había comentado al inicio, la razón por la que nos vinculamos, claro, entendiendo que todo este tránsito de la sostenibilidad y desarrollo que se ha venido dando ahora tiene una mirada, ¿no? en términos de derechos humanos, creíamos necesario sumar estos esfuerzos a dar una perspectiva práctica, ¿no? de este tema. Y claro, el curso tiene un objetivo de que quienes lo vivan, quienes lo lleven, pues, tengan una experiencia de cara a cómo las posibilidades que hay para implementar una conducta empresarial responsable a partir de la gestión de sostenibilidad que se tenga, si no se tiene, ¿no? Pero que sí permita contar con las herramientas para poderlo llevar a cabo. ¿Por qué lo hemos desarrollado? En general, yo diría porque requerimos acercar el concepto y los términos de los derechos humanos a la gestión empresarial. Miren, yo vengo participando y estando vinculada a todos estos temas desde antes de 2011, ¿no? cuando estaban las actividades petroleras. Desde esa época ya se abordaba, ¿no? así como surgió la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, que fue absolutamente disruptivo a nivel de Naciones Unidas, se hablaba, ¿no? 2007, 2008, de que iba a salir un marco regulador de las responsabilidades de las empresas. Muchos no lo entendían y creían que podía ser verdad, ¿no? Porque decían, ¿qué hacen los derechos humanos hablando con el tema de las empresas? Pero miren cómo fueron las cosas. Se dio luego de un tránsito, ¿no? paulatino, en donde el punto de vista fue, dejemos de lado los aspectos voluntarios que significa la responsabilidad social y la sostenibilidad, para decir, perdón, aquí hay responsabilidades ineludibles
ineludibles y que no podemos salirnos de ellas. Del Estado, para brindar las condiciones habilitantes, y por supuesto de las empresas de respetar. Y aunque no tengas un Estado que te dé las condiciones habilitantes, eso no te exime de tu obligación de respetar. Y claro, el curso lo que pretende es introducir y preparar al participante en el conocimiento de esta materia. A veces los distintos cursos que he podido participar y que he seguido y las guías, claro, conversándolo con amigos empresarios, ejecutivos, me dicen que todo esto es muy denso. Si no eres abogado, la verdad, resulta un poco denso. Y lo que necesitamos es saber cómo lo aplicamos. Por ello, que hemos querido desarrollar lo que es salir de la teoría, ¿no? Y llevarlo un poco más a la práctica, ¿no? Son 21 horas, son 7 días, ¿no? De formación, de capacitación, reflexiones, porque vamos a traer a expertos en las empresas que son hoy líderes en la implementación de la debida diligencia en derechos humanos y que les ha tomado una serie de lecciones aprendidas en ese tránsito, ¿no? Y creo que es bien importante tener esa mixtura del manejo de lo que significa todo este cambio cultural, ¿no? Hacia un enfoque de derechos y todos los retos que las organizaciones, tanto privadas como públicas, tienen que abordar para lograrlo. Porque si bien uno puede tener la convicción del tema como líder de proyecto, en fin, si no hacemos que eso se incorpore pues, en el ADN de la organización, pues, más debida diligencia que tengamos, podemos fallar, ¿no? Podemos fallar en esa coherencia del enfoque del respeto de derechos. Por eso los temas que están abordados en este curso han sido distribuidos, ¿no? En días. No hemos querido hacer algo muy extenso, pero sí algo en donde vamos a aprovechar cada día, que vamos a concluir con un experto invitado para abordarnos herramientas, para abordarnos reflexiones, ¿no? Para abordarnos también algunos aspectos prácticos que tenemos que tener presente cuando ya queramos implementar lo que es de la perspectiva del desarrollo de la política de derechos humanos a la implementación. Una metodología pues, basada en un enfoque más práctico, vamos a tratar de destacar el análisis de algunos casos, como decía, el uso de las herramientas y técnicas y la propia exposición de los expertos y ejecutivos que estamos invitando, que son de primera línea. Estamos muy, muy contentos, por ejemplo, por haber logrado la participación de un experto como es Vidal, que es quien dentro de la Red Pacto Global de Chile fue una de las personas que impulsó los primeros planes de debida diligencia de empresas chilenas, ¿no? Y tuvieron largas lecciones aprendidas, y bueno, esto es parte de la información que transmitirá. Ceci Rizopatón, como ustedes bien la conocen, ella va a centrar su exposición en lo que va a ser cómo reportamos, ¿no? Y reportarlo desde el enfoque del Global Reporting Initiative, ¿no? En esa perspectiva de derechos humanos que ella bien nos mencionó en la introducción. Recordemos que hoy el Perú está con un estándar, ¿no? Nos han dicho desde el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos que tenemos que fortalecer los niveles de reporte. Y si bien el tema de reporte de avances en derechos humanos forma parte de las 160 acciones que forman parte del Plan Nacional, la recomendación que viene de esta alta instancia pone a las empresas, como quien dice, en un estado de alerta. Bueno, la expectativa es que los reportes de sostenibilidad hoy tengan el componente de derechos humanos. Y de hecho el GRI ya incorporó también, ¿no?, la metodología para identificarlo con mayor precisión en el marco de los principios rectores en enfoque de derechos humanos. Eso, con la opinión y conocimiento experto de Ceci, nos lo va a poder compartir Gustavo Zambrano, especialista en derechos humanos, larga trayectoria, vamos, en el mundo de pueblos indígenas, pero sobre todo en el ámbito de empresas y derechos humanos también abordará la comprensión de tratar de acercar estos términos entre empresas y derechos humanos, Vidal, como dije, y bueno, la humilde servidora que les está hablando aquí, que ha estado siempre comprometida con estos temas y por lo cual impulsamos iniciativas
como estas y otras más que también llevarán. Estamos extendiendo los pasos también de pronto pago, ¿no? También algunas perspectivas corporativas para poder asumir. Lo que quisiéramos, es algo que nos estamos esforzando, es que más que un curso, pues lo que ustedes vivan en este curso sea una experiencia. Una pregunta que tuvimos de si este curso certificaba para que cada persona pueda certificar a otras personas, bueno, yo no lo llevaría de esa manera. Definitivamente va a haber una certificación oficial GRI, ¿no? Desde la perspectiva de las amplias facultades que tiene Avanza Sostenible para hacerlo. Esto es un curso, ¿no?, de introducción y para la implementación de la debida diligencia. No somos una entidad certificadora, pero estamos seguros que los conocimientos que obtendrán les brindarán las herramientas, las perspectivas y los estándares necesarios a tener en cuenta cuando queramos asumir la conducta que será responsable en nuestras organizaciones. El IPEDU, y lo digo a título personal, para nosotros es muy importante trabajar cultura de respeto de derechos humanos, ¿no? Es que esto es esencial. Por ello, el abordaje de un curso como este, pues lo que pretende es que ustedes salgan con la convicción y compromiso y el entendimiento que sin la coherencia, ¿no?, de esta perspectiva, ¿no?, aplicada a la gestión, ¿no?, una gestión que involucre a toda la organización en sí, pues no vamos a conseguir el objetivo. Y ahí yo me sumo al comentario final que hizo Eduardo sobre las posibilidades que trae el plan para mejorar los mecanismos de participación. Y mencionó y destacó el caso de la implementación efectiva de la consulta previa, por ejemplo, ¿no? Muchos teníamos tanta esperanza que la consulta previa sea, pues, un espacio de diálogo auténtico. Se ha perdido un poco eso, ¿no? Se ha convertido en una forma. Nosotros, desde la alianza que tenemos desde el IPEDU con Avanza Sostenible, vamos a hacer un fuerte esfuerzo porque el enfoque de derechos humanos y los principios rectores y la conducta empresarial responsable no sea otra forma más, ¿no? No sea otro estándar más, no. Sea una cultura de respeto de derechos que lo apliquemos en nuestra gestión. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos y todos que han estado aquí, conectados a través del Zoom, a través de las frecuencias de YouTube y canal Facebook. Les estamos muy agradecidas, muy agradecidos por tu tiempo. Estamos en viernes, o sea que verdaderamente son personas que están comprometidas con estos temas. Y agradezco, por supuesto, a Jenny, ¿no?, a Jenny Bento y a Eduardo Vega por su participación. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias. Gracias a las dos, Cecilia, y al IPEDU. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Hasta pronto. Muy amables. Gracias a todos y todas. Hasta luego, gracias. Un gusto, doctor. Cuídese. Hasta luego, gracias. Hasta luego.